Primero que nada hay que saber que el cáncer es raro. De cada 100 cánceres que se diagnostican, 3 son infantiles. Esto quiere decir que el 97% son de la población, entonces por eso no se nos ocurre pensar en cáncer. La buena noticia también es que el cáncer en niños es curable en el 80% de los casos. Antes, cuando escuchábamos un diagnóstico de cáncer, sabíamos que ese niño iba a fallecer pronto y las intervenciones que hacíamos en este paciente eran muy pocas. Ahora, con este número mágico, creo que tenemos que hacer todo lo posible para que este niño se cure. Tenemos una desventaja. Somos un país en vías de desarrollo y este número mágico de 80% a nivel mundial disminuye. Y disminuye por varias razones. Una muy importante es el acceso al tratamiento completo y adecuado, ya sea por idiosincrasia de la familia o por educación o por falta de dinero o por falta de oportunidades. Este tratamiento no se completa o no se lleva de forma adecuada. ¿Y este diagnóstico quién lo va a hacer? Pues nosotros que estamos reunidos aquí. El diagnóstico lo hacen ustedes y nosotros pediatras. Cuando ya esté el diagnóstico hecho, pasa al oncólogo y nosotros haremos lo que se tenga que hacer. Para que tengamos nosotros una sobrevida aumentada, este número mágico de 80%, tenemos que hacer una identificación temprana. ¿Y esto en qué nos va a fortalecer en relación a la curación de este paciente? Que vamos a tener un tratamiento menos intenso, y esto quiere decir menos quimioterapia. Si decimos menos quimioterapia, es menos tiempo de tratamiento. Si decimos menos tiempo de tratamiento, también decimos que tenemos menos náusea, menos vómito, menos palidez, menos síntomas generales, menos complicaciones, una famosísima neutropenia y fiebre, o complicaciones como sangrado o plaquetopenia, etcétera, menos dinero. Y esto tiene mucha importancia porque a pesar de que ya tenemos programas que nos ayudan para un tratamiento completo, los familiares deben de poner de su parte en muchos otros aspectos alrededor del tratamiento de estos pacientes. Entonces es menos costo y al final vamos a tener un mejor pronóstico. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente en México? Primero, las campañas de concientización al público en general. Si nosotros educamos a la población general, educamos a los padres de los niños, a los padres de los futuros niños, a los futuros pediatras y a los pediatras, va a ser muchísimo más fácil que pensemos en esta palabra mágica que es cáncer. Y la educación médica continua, que es una de las razones por las que estamos aquí todos reunidos para aprender un poquito de la oncología. Entonces, primero que nada hay que sospecharlo. Si no lo conozco, no se me ocurre sospecharlo. Esta es una campaña del CENSIA, ahorita voy a hablar un poquito de ellos y al ratito más les voy a hablar en particular de cada uno de ellos, pero creo que todos los que tenemos redes sociales en nuestros teléfonos o computadoras, particularmente en Facebook, nos llegó esta imagen que es bien importante porque nos llega a nosotros que somos médicos y la entendemos, pero también les llegaron a nuestros hijos, a nuestros maestros y al público en general. En relación al pronóstico, el retraso en acudir al médico es muy importante y es probable que más tarde hablemos al respecto. Cuando nosotros sospechamos el diagnóstico, actuamos de forma inmediata, pero si los familiares o los padres de este niño no tienen ni idea de lo que pasa y minimizan la sintomatología, es probable que este paciente no llegue en el tiempo adecuado. Hay algunas series que dicen que los pacientes con cáncer llegan 4 meses después del inicio de los síntomas al primer médico de primer contacto. Entonces esos 4 meses ya se perdieron y la enfermedad evolucionó, no se detuvo. No reconocemos los signos y síntomas y una vez más minimizamos o nos vamos con lo más frecuente y lo más frecuente en México siguen siendo las enfermedades infecciosas. Entonces ahorita vamos a hablar de los síntomas y vamos a ver que todas se parecen y que todas se pueden confundir. Entonces bien importante sospecharlo. Retrasar esta sospecha diagnóstica al momento en que el médico general o el pediatra no lo apunta dentro de sus probables diagnósticos, nos va a ir haciendo que retrasemos el diagnóstico y el diagnóstico definitivo pues va a llegar tarde. Una vez que tenemos este diagnóstico definitivo, también tenemos que saber a quién referirlo y si lo vamos a referir, qué lugar se le acomoda mejor a la familia o qué lugar es mejor para ese tipo de enfermedad.
Y hay 3 puntos muy importantes para un médico pediatra. Primero, hacer el diagnóstico temprano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero hay que sospecharlo. ¿Y cuáles son los órganos más importantes donde aparece el cáncer en los niños? La médula ósea, y todos lo sabemos, la neoplasia más frecuente en la edad pediátrica son las leucemias y le siguen los linfomas. Entonces, cuando la médula ósea se altera, se traduce en algunas anomalías en la sangre que nosotros podemos tomar con una muestra de sangre e incluso de forma clínica con algunos signos que vamos a ver en un momento. En hueso, también vamos a hablar de ellos, el hueso y los tumores óseos son muy importantes, sobre todo en la edad de adolescentes. En abdomen, todos los pediatras debemos saber cómo palpar muy bien un abdomen, qué masas podemos encontrar y qué hacer cuando encontramos estas masas. Ganglios, el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, que son la segunda, tercera neoplasia, según otras series, más frecuente en niños, y los tejidos blandos. Ya que sospechamos el cáncer, vamos a reconocer los grupos de riesgo y los oncólogos nos dejamos llevar mucho por las edades. Hay tumores que son más frecuentes en una edad que en otra. Por ejemplo, el osteosarcoma es más frecuente en adolescentes y el hepatoblastoma es más frecuente en lactantes. Entonces, no puedo sospechar el hepatoblastoma en adolescentes y el osteosarcoma en lactantes. Entonces, las edades son muy importantes para que empecemos a sospechar qué podemos encontrar. Alteraciones genéticas, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de Down, tienen un mayor riesgo de padecer de leucemias mieloides, ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, síndrome de Beckwith-Wiedemann. Todos estos, en el momento en que nosotros tengamos un paciente con un diagnóstico con alteraciones genéticas, tenemos que pensar que necesitamos buscar este tipo de cáncer. Inmunodeficiencias, ya sea adquiridas, como por ejemplo VIH, o congénitas. Siempre que tengamos un paciente con inmunodeficiencias, tenemos que sospechar y buscar la posibilidad de cáncer. Y ahora que estamos utilizando mucho el trasplante de médula ósea, estos pacientes tienen inmunodeficiencia en el transcurso de su recuperación del trasplante, entonces tienen también un riesgo elevado de presentar una neoplasia secundaria. Malformaciones congénitas. Nosotros siempre que revisamos a los pacientes y buscamos malformaciones congénitas, las asociamos a otras malformaciones congénitas, pero también es posible que encontremos cánceres en estos pacientes. Antecedente de cáncer, hay pacientes que ya curamos, que lograron pasar a ese 80% de curación y tienen, por el tipo de tratamiento que llevaron y por el tipo de tumor que llevaron, posibilidades de tener segundas neoplasias. Y es bien importante para nosotros oncólogos, siempre que damos de alta, que para nosotros le decimos vigilancia a un paciente y lo regresamos a su pediatra, este paciente nunca se debe de perder. Existe la posibilidad de que tenga una segunda tumoración y que con esto tenga que regresar con nosotros. Antecedente quimioterapia o radioterapia previa también son un factor de segundas neoplasias, y la herencia. El tumor más común en pediatría es el retinoblastoma y tenemos que buscar, por ejemplo, que tengan hermanitos o familiares cercanos que tengan retinoblastoma para poder hacer un árbol genealógico y ver si hay posibilidad de que esta enfermedad se siga heredando. Y tercero, reconocer signos y síntomas de alarma. No son exclusivos, fiebre, palidez, malestar general, pérdida de peso, nos pueden decir muchas cosas. Entonces tenemos que sospecharlo, considerar siempre el cáncer como diagnóstico general. Si nos equivocamos, qué bueno, pero si no lo sospechamos y el paciente lo tiene, ya le retrasamos un tratamiento oportuno. Y como siempre, buscar lo que hablamos en el punto número 1, hematológico, neurológico, abdominal, oftalmológico, óseo y tejidos blandos. Siempre hay que sospechar esto. Laboratorio general. Luego a veces nosotros queremos tomarle el laboratorio más complicado del mundo cuando somos pediatras y estamos en un hospital general. Entonces necesitamos primero, con esto es básico, una biometría hemática, una DHL o deshidrogenasa láctica, una radiografía de tórax o de abdomen simples, nos pueden dar mucha información, o un ultrasonido abdominal. Con esto podemos empezar a pensar, a sospechar en cáncer y a pensar a dónde vamos a enviar a este paciente. Y por favor, la serie ósea metastásica no nos sirve.
Antes lo utilizábamos para ver si había enfermedad diseminada, pero en realidad no nos da actualmente ninguna información extra. Lo que tenemos que hacer con todo esto, una vez sospechando el diagnóstico, es hacer otro tipo de estudios de los que ahorita no vamos a hablar porque estamos primero haciendo diagnóstico temprano. Estas son las campañas. Todos hemos escuchado Seguro Popular. Actualmente un paciente con cáncer tiene un tratamiento gratuito que sea adecuado y completo. El Teletón, acabamos de inaugurar un hospital en la ciudad de Querétaro donde van a recibir tratamiento adecuado y completo todos los niños con cáncer. Los congresos médicos, nosotros aquí jugamos a aprender y a enseñar, igual que en la educación médica continua. Y hay organismos internacionales con los que estamos muy apegados, los oncólogos y también ustedes pediatras. Aquí puse específicamente los de oncología, que son de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC y del CIOP. ¿Qué es el CIOP? Es la Organización Internacional de Oncología Pediátrica y nos juntamos cada año en alguna parte del mundo para precisamente hacer acuerdos y que el tratamiento sea el mismo aquí en México o en Estados Unidos o en Francia o en África o en Singapur, que siempre tengan la misma oportunidad todos los niños del mundo. Y además hay páginas. Estas páginas nos pueden dar muchísima información tanto a los médicos como a los familiares. El primero, Cure for Kids, es de Memphis, Tennessee, del Hospital de San Judas. Cancer.gov es del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Y el nuestro, que es el CENSIA, el Centro Nacional para la Salud Infantil y del Adolescente. Esta es la página del CENSIA, donde inmediatamente sale Programa para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Y aquí vienen algunos lugares donde podemos buscar información o a dónde podemos mandar a este paciente si es que nos llega uno. Y esto, que en español es cáncer en pediátrico, lo hizo la CIOP, que es la organización de las que les platiqué, es un acrónimo. Y la idea es que nos aprendamos rápido los síntomas. Pérdida de peso, dolor de cabeza, inflamación que no cede, bultos o desarrollo de discrasias sanguíneas. Todo esto es child y luego cáncer. Infecciones constantes que no ceden con el tratamiento habitual, apariencia de un ojo blanco, náusea persistente, cansancio y palidez, ataque al estado general, cambios en la visión súbito y persistentes que nos apoyan tumores cerebrales y fiebre de origen desconocido. En África también tienen uno y es en relación a un santo, el santo Siluan, que para ellos es muy conocido, y también hicieron su acrónimo. Y este acrónimo dice más o menos lo mismo, de alguna forma más general para la población de África, porque tiene recursos económicos y educativos más bajos. Y en México no tenemos todavía acrónimo. Yo creo que es parte de nuestro trabajo como oncólogos empezar a crearlo para desarrollar más información a toda la población general. Y estos más o menos son los cuadritos que hablamos antes, que veíamos nosotros en Facebook, uno por uno. Siempre que tengamos un paciente con dolor persistente en huesos o en abdomen, importantísimo la exploración física y el interrogatorio. Y con eso ustedes se van a dar cuenta y van a ver si es necesario sospechar esta patología. Fiebre. La fiebre nosotros que lo manejamos, como ya platicamos anteriormente, con analgésicos y antipiréticos, siempre que no ceda y que no te encontremos una causa física, tenemos que buscar cáncer. Moretones o sangrado. Algunos niños pues andan en bicicleta o se suben a los muebles y se caen y pues sí tiene relación el moretón, pero cuando este moretón no tiene relación con lo que está sucediendo, hay que sospechar cáncer. Crecimiento de ganglios o crecimiento de masa. Siempre que tengamos un ganglio, y sobre todo en la edad pediátrica, que hay crecimiento de los mismos, tenemos que dar un tratamiento adecuado y si no hay una resolución, tenemos que pensar en cáncer. Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel. También esta es una manifestación de un tipo de cáncer y tenemos que sospecharlo cuando el tratamiento que damos no funciona. Cansancio, palidez y anemia súbita. Sobre todo en las leucemias y en la edad escolar, que es cuando los niños se cansan en la escuela y entonces es cuando nosotros podemos actuar. Pérdida de peso, ningún niño tiene que tener pérdida de peso salvo que esté en un tratamiento como ya estuvimos platicando y en realidad no es bajarlo de peso, sino más bien ir modificando su peso de acuerdo a la talla para que no lo pierda pero no gane. Aquí la pérdida de peso incluso es muy importante y siempre la relacionamos con su ropa, cuando la ropa ya no le queda de la misma forma como antes. Dolor de cabeza y vómitos por la mañana y por varios días es un dato pivote para pensar en tumores cerebrales y aquí es muy importante pensarlo porque los estudios generales de laboratorio y gabinete de los que les platiqué
pues no nos sirven para ver tumores cerebrales. Aquí la información que nos da la madre y la información de la exploración física son bien importantes para ver qué otros laboratorios vamos a pedir. Un abdomen que crece de forma anormal, hay que palparlo muy bien y buscar masas, y las infecciones que no mejoran. Y esto es como una clase del oncólogo para el pediatra, porque a veces es demasiada la información. Sospechar cáncer, además, es un diagnóstico triste que nos pone muy nerviosos y se nos van muchas ideas. Entonces, ¿qué tumores causan fiebre? Las leucemias, los linfomas, el sarcoma de Ewing o Pinhet, que nosotros le decimos así, pero es un tumor neuroectodérmico primitivo. La histiocitosis de células de Langerhans, que aunque no es cáncer, la tratamos en muchas veces los oncólogos y causa fiebre. Y neuroblastoma, cuando tenemos un paciente con fiebre que no cede y que es de origen desconocido, hay que pensar en estas 5. ¿Y qué vamos a hacer cuando el paciente tiene desgaste? Vamos a pensar una vez más en leucemias, en linfomas, en neuroblastoma, en sarcoma de Ewing-Pinhet y en histiocitosis. Y se dan cuenta, era prácticamente la misma que la anterior. Entonces, fiebre y desgaste, vamos a pensar en estas. ¿Qué vamos a sospechar con laboratorios? Si estamos sospechando en una leucemia o en un linfoma, vamos a pedir esto: BH, DHL y ácido úrico. Con esto podemos empezar y podemos derivarlo a un especialista. Cuando sospechamos en un tumor germinal, con estas 2 es suficiente: fracción beta de gonadotropina coriónica y alfa-fetoproteína. Por favor, sea 125 y antígeno carcinoembrionario no sirven. Y nosotros a veces hacemos el panel general en laboratorio y ponemos marcadores tumorales y nos dan los 4. Con los 2 primeros es suficiente. Los otros no sirven para cáncer infantil. Hepatoblastoma solo con alfa-fetoproteína y la masa abdominal que palpamos, y neuroblastoma con estos que son un poquito más detallados: el ácido vanilmandélico y el ácido homovanélico y la metayodobencilguanidina. Todos estos 3 son muy especializados, entonces hay que sospecharlo con fiebre, desgaste y algunos otros datos que vamos a ver más adelante. ¿Y qué tumores causan reacciones extrañas, cosas raras, cosas que no encajan con el diagnóstico? El neuroblastoma nos puede dar diarrea, opsoclonus mioclonus y ojos de mapache. El linfoma de Hodgkin, que nos da un lupus-like, anemia hemolítica o prurito, y ya habíamos visto un cuadrito que nos decía comezón. Y el hepatoblastoma, que nos puede dar plaquetosis. Estos cuadritos son bien importantes porque si ustedes los tienen en mente, sospechan, diagnostican y lo envían de forma temprana. Muchas gracias.